Este es nuestro encuentro en esta semana bíblica. La palabra de Dios es inspirada por el soplo del Espíritu Santo. Invoquemos la gracia y la bendición de Dios en el Espíritu Santo. Él nos reconforte. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, las cosas serán creadas, se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en esta palabra de Dios inspirada por el soplo del Espíritu, tenemos una referencia de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Vamos a escuchar del apóstol San Pablo, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. Sabes de quién lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obra buena. Palabra de Dios. Este texto nos brinda una serie de claves, esencialmente 3 claves, en las que se evidencia el por qué la palabra de Dios es inspirada. Lo primero, el perseverar en lo que se nos enseña. Dios quiere, por su obra de Espíritu en la palabra, buscar en nosotros el que seamos perseverantes. Para el pueblo judío, la perseverancia estaba connotada esencialmente en grabar en el corazón la ley. Tanto de tal manera y de tal forma que desde niños hasta ancianos, ellos siempre estaban continuamente en un contacto con la palabra, para que esa palabra se les grabara y primero se les olvidara el nombre que lo que la ley les pedía y les exigía. Todo lo contenido en la palabra, en su enseñanza, está para la santidad del hombre. La segunda clave que se nos propone es cómo los libros inspirados por Dios brindan la verdadera luz que necesita el alma de todo ser humano. Todo ser humano necesita la luz de la gracia de Dios para en todo saber por dónde ir, por dónde caminar, cuáles deben ser sus opciones, metas y propósitos. Esa es la luz verdadera de Dios, inspirada en la palabra para que toda alma sea buena. En tercer clave tenemos la utilidad de la palabra. Cuando hablamos de la utilidad de la palabra en esta tercer clave, tenemos 5, digámoslo así, utilidades que tiene la palabra. Pablo a Timoteo le establece el que la palabra como tal le da sabiduría, le trae la salvación. Ellas abren el camino para que cada hombre y mujer puedan ir hacia Dios. Es la luz verdadera en la sabiduría y le permite al hombre y a la mujer que creen abrirse hacia Dios. En un segundo estadio, la palabra forma la mente y el corazón del ser humano para todo cuanto sirve de edificación propia del prójimo y para el cuidado de la casa común. La palabra de Dios le va a forzar perfectamente al hombre de bien el buscar siempre servir, edificar y cuidar la casa común, ayudar al otro. Eso está inspirado en el texto, viene para nuestro bien. De tercera utilidad está lo que es imprescindible para el hombre: convencerse cuando está en el error y buscar en la misma palabra que le indica cuál es el error, la solución y el camino correcto. La palabra sirve como guía, la palabra sirve como justicia, la palabra sirve como iluminación perfecta
el error, la misma palabra le determina la forma y la manera de ir por el camino correcto. Lo otro es que ciertamente la palabra tiene una verdad que está contenida en el texto sagrado y eso le permite corregirse por ella misma en aquellas teorías, corrientes, ideologías humanas que hacen al hombre caer en el error, pensando y procediendo de mala forma, de mala manera. La palabra le va a ayudar al hombre siempre, siempre, por esa inspiración divina, a corregirse y a alejarse de toda teoría, ideología, corriente que no le sirva y que al contrario de ayudarle a creer, le hace perder la fe. Por último, pensaríamos esencialmente que la palabra, por venir de Dios, le sirve al hombre y a la mujer para inspirarse, para en todo formarse en integridad para la obra del bien. Si el hombre quiere ser bueno, quiere ser santo, en la palabra encuentra todo lo que necesita para equiparse a obrar bien. De hecho, la palabra divina tiene la autoridad, pues, para que al provenir de Dios se den las pautas esenciales para cumplir con el plan divino de salvación. La palabra no es simplemente para Timoteo todo esto que nos refiere, sino también para nosotros. Si la palabra de Dios es inspirada por el soplo del Espíritu Santo, es por todo esto, porque Dios quiere, necesita y desea en nosotros el sentido perfecto de una santidad en la verdad, en la vida diaria, en el servicio. Que el Señor nos permita cumplir con el plan divino, nos ayude a conocerlo, a cumplirlo. Muchas gracias por su atención. Qué bueno que sigamos reuniéndonos en torno al altar de la Eucaristía, asistir al templo, participar de todas las actividades que la Iglesia continuamente hace. Que esta semana bíblica nos sirva para conocer más de la palabra inspirada por Dios en su gracia y en su bendición. Muchas gracias. Nos bendiga el Señor con toda su fuerza. Nos encontramos de nuevo para que nos adentremos en el texto sagrado. Hoy queremos tratar el tema de la palabra de Dios, que es inspirada por el soplo del Espíritu Santo. Invoquemos la gracia del Espíritu, venga sobre nosotros, nos reconforte y nos ayude a entender, pero sobre todo a creer esto que ella misma quiere darnos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, las cosas serán creadas, se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta reflexión sobre la palabra de Dios, que es inspirada por el soplo del Espíritu, tiene una base en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. Vamos a escucharlo. Allí aprenderemos lo que el Señor quiere regalarnos este día. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual, el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obra buena. Palabra de Dios. Esta cita de Pablo a Timoteo nos brinda una serie de claves que nos ayudan para darnos cuenta por qué Dios ha decidido inspirar el texto sagrado y regalarnos su palabra. Primero, para que perseveremos en la fe. Preservar en la fe, perseverar en la fe es fundamental para el judío. Y esa perseverancia está en el fundamento de la palabra, en el fundamento de la ley. Desde niño el judío debe aprender la palabra, en todo sentido, en toda forma. Tanto que debe grabarse en su corazón, como se graba con un punzón en la piedra
una palabra, una figura, una efigie. Así. Al hombre de Dios se le puede olvidar su nombre, pero nunca lo que la ley le pide, le exige y le requiere. La segunda clave está en el sentido de cómo la palabra de Dios brinda una luz verdadera que necesita toda alma del ser humano. El ser humano en su alma necesita la luz verdadera de Dios y esta viene por el texto sagrado. Si necesitas luz, en ningún otro lugar lo encontrarás mejor que en la palabra de Dios. En un tercer clave estarían también las utilidades que como tal el texto nos regala. La primera de ellas es el darnos la sabiduría que trae la salvación. Esa sabiduría de salvación nos abre el camino para que cada mujer y cada hombre vayan hacia Dios. Es por la palabra que se nos da ese camino, ese andar, ese vivir en Dios. Segundo, pues solo la palabra forma realmente la mente y el corazón del ser humano para el bien, para todo lo que sirve para la edificación propia del prójimo y para el cuidado de la casa común. Es la palabra inspirada la que forma la mente en todas estas cuestiones. Qué bueno que al encontrarnos con la palabra sintamos cómo nos vamos formando, nos sentimos auspiciados para el bien, para el cuidado de la casa común y para el servicio denodado. Lo otro es cómo la palabra es imprescindible para convencer a una persona de su error y además de convencerle del error, le da el fundamento para indicarle el camino correcto. Podrá ir por el bien, pero también podrá darse cuenta cuando esté en el error. La palabra, por ser inspirada, le ocasiona esas cosas al hombre. Si el malo busca el buen camino, en la palabra lo encuentra, ella le llevará a Dios. La verdad contenida en el texto sagrado le permite corregirse por ella misma en aquellas doctrinas, teorías, corrientes e ideologías que llevan al hombre al error en el proceder y en el pensar. Si tú vives, sientes o comulgas con alguna ideología, con alguna corriente o teoría humana, ¿por qué no la sopesas frente a la palabra? Ella te mostrará cómo puedes corregirte en aquello y cómo evitar el error en el proceder y en el pensar. Muchas ideologías nos llevan a eso. La palabra es luz que determina ciertamente la corrección y la forma de cómo vivir en el bien. De último, pensamos ciertamente cómo el estudio de la palabra entrena a toda persona, a todo ser humano, hombre y mujer, para el bien. Le equipara integralmente para obrar bien, para hacer el bien. Todas estas cosas van en razón de que Dios quiere de nosotros el bien. Por eso, a través de su palabra, nos da todo aquello que necesitamos para esa obra. La palabra divina tiene autoridad, pues al provenir de Dios, da las pautas esenciales para cumplir con la voluntad, para agradar a Dios en lo que es perfecto, en lo que es el bien. Bueno, qué bueno que esta reflexión nos ayude para entender y comprender, sobre todo para creer que la palabra no simplemente está puesta allí para una corrección, sino también para una edificación. Nos edifica tanto la palabra. Si a nuestros hijos les edificáramos en la palabra antes más que simplemente en lo académico, en el tener, en el poseer, tendríamos muchas cosas buenas entre nosotros. Dios les pague por la atención. Nos seguimos encontrando en esta semana bíblica. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Y María Santísima, que supo guardar en su seno la palabra y le dio a la palabra el sentido perfecto del valor de la obediencia, nos ayude también a nosotros.